Bien, chiquillos, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. En el mes de octubre comenzamos con la unidad número 6 de Lengua y Literatura, que lleva el nombre de El terror y lo extraño, ¿ya? El terror y lo extraño es parte también de las temáticas más recurrentes en la literatura, ¿ya? Se confunde también o se entiende que el terror o los cuentos de miedo son parte de la ciencia ficción o los cuentos de fantasía, ya que no tienen muchas veces explicaciones lógicas porque se les da un carácter más sobrenatural. Con el tiempo se empezó a evolucionar este tipo de género y ahora lo vemos en películas o en distintos medios audiovisuales, ¿ya? Es bien común también que cada año en el cine se lancen películas de terror y que practiquen una especie de terror más físico que psicológico, pero nosotros vamos a ver a lo largo de esta clase que el terror partió no solamente siendo un subgénero del género narrativo o de los cuentos de fantasía, sino que también partió como una necesidad de demostrar a qué le temía el ser humano, ¿ya? El objetivo de esta clase es introducir los conceptos básicos de la literatura de terror. Ya acuérdense que en esta asignatura solamente estamos viendo contenido en base a las temáticas que se fueron abordando. Entonces, hoy día vamos a hablar de la literatura de terror propiamente como tal, su definición, por qué nace esta literatura, cuáles son sus escritores más influyentes y cuáles fueron también los libros más importantes que comenzaron con esta tendencia de literatura. El contenido de la unidad es el siguiente. En primer lugar, en esta clase hablaremos de la literatura de terror, hablaremos de los orígenes de esta literatura y del terror como también del miedo. Luego hablaremos de Edgar Allan Poe, ¿ya? Que es el autor propulsor de la literatura de misterio, ¿ya? Él, a pesar de que no creó como tendencia literaria la literatura de terror, fue quien la pudo como masificar, quien la modificó o quien también generó las características más comunes que hasta hoy se están tocando en la literatura como también en el cine. Y las próximas clases vamos a hablar de la organización temporal y también vamos a hablar de la atmósfera del miedo, ¿ya? Vamos a hablar de la atmósfera de estos tipos de cuentos, como también los tipos de terror que existen en la literatura. ¿Ya? Va quedando claro esto, ¿cierto? Lo que vamos a hacer en esta unidad. Sí. Ya, bacán. Vamos con una actividad de inicio. Y yo voy a presentar algunas preguntas y ustedes van respondiendo qué es lo que creen o qué idea tienen de los siguientes conceptos, ¿ya? Partamos entonces con la primera pregunta. ¿Qué es el miedo? ¿Es un sentimiento, una Es emoción? como a algo que la persona le tiene terror o así como se siente raro cuando ve esa cosa. Es como que uno siente como desesperación, como una angustia, como terror, como que va a pasar algo malo. Claro, muy bien. El miedo es un sentimiento muy natural y muy primitivo del ser humano, como también de todos los animales. El miedo nos avisa del peligro. Si no tuviéramos miedo a las cosas, seguramente moriríamos más temprano, ¿ya? Porque es el miedo a la muerte que nos hace sobrevivir, ¿ya? Cuando la gacela arranca del león o del tigre cuando se la va a devorar o las quiere atrapar, no lo hace como juego, lo hace porque el miedo la incita a correr para sobrevivir, ¿ya? Y en el ser humano el miedo también funciona de la misma manera. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el terror? Si el miedo es como un sentimiento de angustia, ¿qué sería el terror? Entonces, ¿son sinónimos? Sería como más allá del miedo, como mucho miedo, como demasiado miedo. Claro, claro, muy bien. El terror es claro, mucho miedo, es como ya ese sentimiento de miedo se me ve sobrepasado, yo ya no logro aguantarlo, ¿ya? El terror es eso, el miedo yo puedo sentirlo, por ejemplo, cuando veo una araña, ¿ya?
Yo veo la araña, me da miedo, pero puedo reaccionar. Pero en el caso del terror, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría ahí? Como que uno se queda quieto, como que no sabe qué hacer, se queda en shock. Profe, Claro, lamentablemente en el tema de la araña, no todos son iguales. Yo cuando veo una araña me pongo a llorar, no puedo reaccionar. Ah, claro, va a depender de cómo nosotros o a qué le tengamos miedo. Y última pregunta, ¿qué nos produce más miedo en una película de terror? ¿Qué nos produce más miedo en una película de terror? Mire que de Profe. nada la cámara muestran como el personaje que hace la parte del terror. Ya, A mí me excelente. produce miedo que siento que me va a pasar a mí. Claro, la sensación de personal. Profe. Dígame. A mí me pasa que depende de cuál sea la película. Por ejemplo, si la película tiene algo que ver con alguna de unas fobias que yo tengo, por ejemplo, miedo a las profundidades del mar y aparece algo donde sea mucha profundidad, es lo que me da miedo. O sea, tiene que ser, depende de la película. Depende de los miedos que tenga la persona. Exacto, depende de los miedos. Cada persona genera sus propios traumas y sus propias angustias. Y las películas tratan también de tocar esas angustias para poder generar la catarsis o que nosotros nos sintamos identificados con la situación que ahí se nos presenta, ¿ya? Algunas personas pueden sentir más miedo a las criaturas, pueden sentir miedo a la oscuridad o también a la desolación, va a depender de la persona. Seguimos. Entonces, definamos la palabra miedo. Según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, el miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Como les digo, el miedo es un sentimiento muy primitivo del ser humano. Es muy normal que una persona sienta miedo. Lo anormal sería que no sintiera miedo, ¿ya? El miedo nos hace sobrevivir. Sentimos esa sensación de peligro que se aproxima a nosotros. Pero el terror, según la RAE, es persona o cosa que infunde ese miedo intenso. Como ustedes habían dicho, el terror es mucho más grande que el miedo. El terror es un miedo demasiado intenso, demasiado poderoso y que sobrepasa mi control. ¿Ya? Yo puedo sentir miedo, pero aún tengo noción o control de mí mismo. En cambio, el terror no. El terror es mucho más fuerte que mi capacidad de pensar y por eso me limita a hacer algunas cosas. A lo mejor me limita a correr, me limita a reaccionar. ¿No les pasa a ustedes de repente cuando están viendo una película y dicen, ¿cómo es tan tonto este personaje o este personaje? ¿Por qué no hacen Si no esto? le estuviera pasando, uno estaría en shock, estaría peor que lo de la película. O le digan, ¿por qué no corre y se queda ahí parada? Claro, porque el terror le infundió demasiado miedo que fue muy difícil controlarlo. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, ¿ya? Entonces comenzamos con la temática de la literatura de terror. Como ya habíamos dicho, la emoción humana más profunda o la más básica o más primitiva es el miedo, ¿ya? Tanto el miedo a lo desconocido como también el miedo a la muerte, el miedo a las enfermedades, a los demonios, al despertar, al quedarse dormido, etcétera, etcétera. El miedo es general en todos los seres humanos, pero no todos los seres humanos sienten miedo a las mismas cosas, ¿ya? Por ejemplo, yo siento miedo a caerme en profundidades. Yo de repente estoy durmiendo y siento que me estoy cayendo en un abismo y ahí despierto atemorizado, porque siento que estoy cayendo. Ese es el miedo que yo tengo, caer de profundidad y no encontrar un final. Entonces, Profe, otra manera de llamar miedo es la fobia, ¿no? Claro, fobia. Las fobias son miedo a distintas cosas. Puede ser fobia a los gatos, fobia a los perros, fobia a los bichos, fobia a los sensores. A mí no me gustan los gatos. Ah. No, en serio, sí, cuando yo era pequeña, siempre decía que había un gato debajo de la cama y no me gustaba bajarme de la cama hasta que fuera de día. Claro, cuando era chico igual yo miraba mucho abajo de la cama o sentía que algo podía estar abajo. O cuando apagaba la luz también sentía que algo podía estar por ahí. Entonces uno tiene o genera distintos miedos o distintas fobias, a lo desconocido más que nada, ¿ya? Pero la gente también tiene mucho miedo a la muerte, a saber qué hay después de ella, ¿ok?
Seguimos. Ahora, la literatura de terror se originó a través de la literatura gótica. La literatura gótica nace en el siglo XVIII en Inglaterra. Esa literatura gótica tiene que ver más bien con mucha presencia de gárgolas, de criaturas, del demonio, de brujas, etcétera, etcétera. Todo lo que sea como misticismo, pero del mal, se le llama literatura gótica, ¿ya? Embrujos, encantos, hechizos, etcétera, etcétera. En base a eso, nace la literatura de terror, ¿ya? Ahí se originó como subgénero narrativo. Como ya dije, la literatura de terror es parte de la literatura de fantasía, ¿ya? Porque no tienen una explicación lógica, sino que más bien es sobrenatural. En este tipo de literatura, que nació en Inglaterra en el siglo XVIII, se vieron muchos personajes extraordinarios, personajes extraños, ambientes que generalmente siempre se tocan en el cine o en la televisión, como cementerios, iglesias abandonadas, hospitales psiquiátricos, casas abandonadas, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta ustedes que las películas generalmente siempre, las películas de terror ocurren en los mismos lugares? No sé si se han dado cuenta. Sí, en cosas así como abandonadas. Todos son abandonados. Claro, ¿ya? O desoladas que están muy lejos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, estos lugares generaron un ambiente terrorífico, un ambiente espeluznante, que hizo que se separara de la literatura gótica y se generara como un subgénero nuevo, que es la literatura de terror, ¿ya? Los orígenes de esta literatura provienen del siguiente libro, de Frankenstein, de Mary Shelley, en 1818, ¿ya? Este libro genera el primer impacto en la literatura sobre una criatura proveniente, no sé si conocen la historia, ¿alguien la conoce? Más o menos, o sabe, o tiene una noción. Sí, más o menos. Que por ejemplo, se había muerto una persona y un científico, un doctor, lo trató de revivir con corriente y salió mal y quedó muy mal la persona, como que revivió, pero revivió como zombie y cosas así. Claro, exactamente. Este científico es medio loco, extrae de cadáveres distintas partes de sus cuerpos, los mezcla y queda el cuerpo del monstruo de Frankenstein. Realmente el monstruo no se llama Frankenstein, porque Frankenstein es el doctor Frankenstein. Entonces la gente a veces confunde que el monstruo se llama Frankenstein, porque en la historia se le dice el monstruo de Frankenstein, ¿ya? Pero no se llama Frankenstein el monstruo. Entonces, claro, es como una especie de zombie, es un ser que no tiene una personalidad única, porque tiene distintas partes de distintas personas. Y este libro generó el primer acercamiento a una literatura fantástica, una literatura de ciencia ficción, pero también dio los orígenes de la literatura de terror, ¿ya? La gente en el libro ve este monstruo y lo comienzan a perseguir para poder asesinarlo y poder deshacerse de él, siendo que el monstruo en realidad no hizo nada, el monstruo solamente nació. Fue creado y despertó, apareció y la gente se quiso deshacer de él, pero el monstruo no hizo nada para que la gente reaccionara de esa manera, solamente era horripilante, ¿ya? Luego tenemos el retrato de Dorian Gray, ya en 1890, escrito por Oscar Wilde. En este libro se explica o se cuenta la historia de un joven que está obsesionado con la juventud y hace una especie de pacto. Un amigo pinta un retrato de él, por eso se llama el retrato Dorian Gray, y hace un pacto con este retrato, donde es el retrato quien envejece y no él. Entonces él tiene el retrato guardado en su ático, y cada vez que lo mira, el retrato comienza a envejecer, pero él se mantiene joven eternamente, hasta que alguien se deshace del cuadro, ¿ya? Este es más bien un terror psicológico orientado al miedo a la muerte, o al miedo a perder la juventud, ¿ya? ¿Me están escuchando, cierto? Sí, profe. Ya. Y por último tenemos, gracias,
Y por último tenemos Drácula de Bram Stoker, ya escrito en 1897. Ya nosotros también conocemos la historia de Drácula, de este vampiro, de este conde, que era un vampiro, ¿ya? Todos ya conocen más bien la historia. Estas historias generaron lo que es la literatura de terror, ya sea, se confundía como literatura fantástica, pero después se realizó como un subgénero, o se creó como subgénero literario, se le llamó literatura de terror, ¿ya? Pero la literatura del terror tuvo su mayor auge o su mayor, a ver, ¿cómo se puede decir? Su mayor nivel de popularidad con otros Como escritores. su mayor éxito. Claro, su mayor éxito, con otros escritores que pusieron la nota, la nota para estructurar el cuento contemporáneo de la literatura de terror, ¿ya? Estos cuentos, historias que yo ya les mostré, claro, fueron los precursores, los que iniciaron con el movimiento de la literatura de terror. Pero los siguientes autores que les voy a mencionar fueron quienes instauraron como las temáticas más recurrentes en esta literatura. En primer lugar tenemos a Edgar Allan Poe, ya que es el precursor de la literatura de misterio, que lo vamos a hablar un poquito más adelante y por qué. Tenemos a Horacio Quiroga, que es un autor latinoamericano, que también tiene bastantes cuentos referentes a la muerte, ¿ya? Y ahí genera también un terror psicológico más que un terror físico. Tenemos a Lovecraft. Lovecraft era un escritor que creó una mitología terrorífica, donde él creaba criaturas extradimensionales y él como que instauró el concepto de criaturas de otro planeta, de alienígenas, de criaturas de las profundidades del mar, de criaturas sagradas, etcétera, etcétera. Entonces, él no hizo como ese típico terror donde aparecían fantasmas, donde habían duendes, sino que él creó una mitología en base a criaturas extrañas provenientes de otras dimensiones. Su libro más famoso fue el que está ahí en la pantalla, que se llama La llamada de Tulu, ya que es una criatura extradimensional, es un dios extradimensional proveniente de otra dimensión que reside en la Tierra, que tiene el tamaño, parece que, si que no me equivoco, el tamaño según Lovecraft es como del porte del Costanera Center. Así es la criatura, así de gigante, ¿ya? Y que reside en las profundidades del mar, pero que se encuentra enclaustrado en las profundidades del mar. Entonces se contacta con los seres humanos a través de la mente, se mete en sus sueños para que los seres humanos vayan hacia él y poder generar, no sé, distintas maldades, ¿ya? Entonces Lovecraft no nos trajo ese terror común y corriente, nos trajo un terror más bien de criaturas extrañas. Y por último tenemos a Stephen King. Profesor, dígame. Yo creo que yo a él lo conozco. Yo leí como 3 libros de él. Uno se trataba de un carro. ¿De quién? ¿De Lovecraft o Stephen King? Stephen King, yo leí el de ya. Y el de eso. Yo creo que él hacía las historias, depende de las cosas que a él le pasaban. Era así, ¿verdad? Exacto. Sí, yo me leí la biografía. Stephen King es uno de los autores más famosos actualmente de la literatura de terror. Incluso muchos de sus libros han sido creados o han sido adaptados al cine. La última ha sido It. No sé si la conocen, It, ¿cierto? El payaso ese, no sé si lo ubican. Sí. Ya, Sí. Ese libro, esa película está orientada en un libro de él que se llama It también. Sí, profe, yo lo había escuchado, él también creó y yo me quedé como, oh, esa es la película. Exactamente. También, bueno, conozco algunas, no he visto todas las películas ni he leído todos los libros, pero uno de los más famosos es Carrie, como decía Kenny Vega recién, es Carrie, que es una niña que fue enclaustrada por su madre, porque su madre era una fanática religiosa y pensaba que Carrie era como, ¿cómo les puedo decir? Como una descendiente del demonio. Entonces como que la tenía encerrada, no la dejaba ser libre, pero en realidad... Creo que El Resplandor también es de él. Excelente, buen aporte. Resplandor. Resplandor es una de las mejores películas a nivel mundial, una de las mejores 100 películas. Y esta película, que fue dirigida por Stanley Kubrick, habla de una familia que tiene que ir a cuidar un hotel,
¿ya? Un hotel que está muy lejos en las montañas y que durante el invierno no va a nadie porque se entiende que está muy lejos y que la nieve no deja pasar a nadie. Entonces, esta familia se dedica durante ese tiempo a cuidar el hotel, pero dentro del hotel pasan cosas. Ya murió gente, hay gente que desapareció, y entonces esta familia comienza también a adquirir los terrores o los traumas de esas personas que murieron en el hotel. Que el papá se vuelve loco, comienza a perseguir a la mamá, al hijo, porque Sí, se empieza... vuelven como paranoicos. Exacto. Entonces, Stephen King se ha transformado en uno de los autores más representativos en lo que respecta a la literatura del miedo, a la literatura de terror. ¿Ya? Seguimos. Vamos ahora con Edgar Allan Poe. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante para este tipo de literatura y también tan importante a nivel general? Primero hablemos de quién era, o sea, de la vida de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es un escritor estadounidense. Nació en Boston el 19 de enero de 1809. ¿Ya? Comenzó a escribir a los 15 años de edad. Él era un prodigio en la escritura. Luego, en 1829, se casó con su prima, Virginia Clem, que ella en ese tiempo tenía 13 años. Y sufrió una muerte prematura, posiblemente debida a su afición a las drogas y al alcohol. Edgar Allan Poe se transformó en el escritor más representativo en lo que es la literatura de misterio y en la literatura de terror. Él fue el propulsor de la literatura policíaca, ¿ya? Sus cuentos sobre detectivesco y policíaco fueron los más famosos y los que comenzaron con la tendencia de la literatura policial. Pero también escribió cuentos de terror, pero que estaban orientados a un terror psicológico, no a un terror físico. En el caso de Stephen King y de Lovecraft, como yo les explicaba, donde habían criaturas extrañas o situaciones muy raras, ese terror es más bien físico. Nosotros le tememos de repente a lo desconocido, ¿ya? Y lo desconocido nos genera terror. ¿Ya? Ver cosas extrañas en las sombras, es que la atmósfera de casas abandonadas o cementerios nos causen, ¿cierto?, un terror. Pero en el caso de Edgar Allan Poe, generó un tipo de literatura orientada al terror psicológico, a través de los traumas del personaje, a través de las fobias de los personajes, ¿ya? Es muy común y muy recurrente que aquí los personajes sean personas comunes y corrientes y que por una cosa muy pequeña, comiencen a psicosearse y generar un trauma que provoca la muerte de otras, ¿ya? Y que en su cabeza comienzan a explicarse o darse razón de por qué cometen el crimen y por qué deben hacerlo. Y por eso Edgar Allan Poe puso como la estructura de cómo debiera ser este tipo de literatura de terror y por qué es tan importante. Como les dije, es considerado por la crítica un maestro del cuento y el relato breve. Él escribió solamente una novela en su vida. Lo que sí escribió mucho fue poesía y cuentos, ¿ya? En esa época, cuando vivía Edgar Allan Poe, los cuentos eran publicados en diarios. Entonces él vivía con lo que podía publicar, ¿ya? Él era adoptado y también participó de la milicia, pero fue expulsado de ella por sus tendencias rebeldes y por querer también ser poeta. Y sobrevivía escribiendo poesía y escribiendo cuentos que publicaba en el diario. Entonces los editores del diario le pagaban a él mensualmente para que publicara cuentos, pero si él no escribía nada, no podía publicar. Y todo lo que él ganaba escribiendo cuentos, se lo gastaba o en drogas o en alcohol, ¿ya? Era un alcohólico, ¿ya? Por ese motivo también se cree que su muerte fue demasiado prematura y que demasiado extraña porque lo encontraron sentado en una banca. Hay dos teorías, que lo encontraron sentado en una banca, muerto, sin ningún rasgo de asesinato, que haya alguien hecho algo, y la otra teoría es que lo encontraron en un río, ya ahogado. No saben por qué, no saben qué pasó, solamente lo encontraron así. Pero él tenía la fama de ser alcohólico y además consumía bastantes drogas
que estas drogas les provocaban a él alucinaciones y que a su vez estas alucinaciones le permitían escribir sus relatos. ¿Me entienden, cierto? Sí, Sí. sí, profe. Ahora, ¿por qué es tan importante Edgar Allan Poe para la literatura? Es porque creó una técnica especial para poder generar un terror no en base a lo físico o en base a la sorpresa. Ustedes se dan cuenta de repente cuando están viendo una película. A mí no me dan miedo las películas de terror, pero sí me da miedo de repente que aparezca de la nada algo o un sonido fuerte. Sí, porque te sorprende, como que no lo esperas. Claro, eso es un terror físico. Pero Edgar Allan Poe su técnica estaba orientada a un terror psicológico, como les dije, a un terror en base a la atmósfera y en base a los temas o a los traumas de los personajes, ¿ya? Bueno, y gracias a él se genera esta tendencia a escribir literatura de terror. Es la inspiración para varios autores, como lo es Lovecraft y como lo es también Stephen King, ¿ya? Las obras más importantes, escribió muchos cuentos y muchos poemas, pero las obras más importantes que tuvo Edgar Allan Poe fue La caída de la casa Asher en 1839, que habla sobre la historia de dos amigos que no se veían hace mucho tiempo, y de repente uno de ellos recibe una carta del otro diciéndole que se va a morir y que quiere verlo. Y cuando lo visita, su amigo tenía un aspecto muy terrorífico y suceden cosas demasiado extrañas dentro de la casa con la hermana de este amigo, ¿ya? Esta casa era una mansión, una casa gigante, que solamente vivían dos personas y las dos personas vivían como vampiros, no salían de la casa, no tenían contacto con nadie más, ¿ya? Y pasan cosas demasiado extrañas dentro de la casa, hasta que un día la casa solamente desaparece de la nada. El corazón delator, que lo escribió en 1843, que habla sobre un sirviente que debe cuidar a un viejo, pero que el viejo tenía un ojo con cataratas, y este ojo le provocó al protagonista un terror, o una fobia, o también un trauma, que hizo que él asesinara al viejo solamente por ese ojo que tenía, ¿ya? Aprovechó la oscuridad de la noche, aprovechó que el viejo estaba durmiendo para asesinarlo. Y dentro del cuento solamente nos explican o nos dan razones para entender al protagonista por qué cometió el crimen, ¿ya? Nos dicen inmediatamente que asesinó al viejo, dicen, yo maté al viejo. Nos dicen, maté al viejo por el ojo, pero nos cuentan por qué el ojo a él le causaba terror. Tenemos el gato negro, que también lo escribió en 1843, y habla de la historia de una persona muy cercana a los animales, porque no se relacionaba bien con las personas, y que tenía un gato negro. Y un día él, estando ebrio, se tropieza con el gato, y desgraciadamente el gato se encontró con él en ese periodo donde uno está mal anímicamente y además estaba alcoholizado. Por tanto, toma el gato del cuello y le saca un ojo al gato. Desde ese entonces el gato fue huraño con él o no se le acercaba. Y un día volvió a encontrarse con el gato estando él ebrio y lo cuelga. Y gracias a eso y gracias a su estado de alcoholismo quema la casa, ¿ya? Su mujer creyó que el gato había muerto durante el incendio de la casa, pero se encontró que el gato seguía estando en su cabeza, en su cabeza, en su cabeza. Él adopta otro gato que tenía las mismas características que le faltaba un ojo y además tenía un color blanco en el cuello que pareciera que fuera como un lazo en el pescuezo. Y luego de eso, él seguía estando ebrio y se encontró con el gato, pero se encontró también con su mujer. Como estaba ebrio y descargó toda su ira contra el gato, tomó un hacha y comenzó a perseguir al gato para matarlo, pero justo se cruzó su mujer y le pega un hachazo en la cabeza, ¿ya? Como fue un asesinato, él no sabía qué hacer con el cadáver, sacó los ladrillos de la pared y dejó al cadáver de su mujer empalada ahí en la pared, ¿ya? La escondió ahí. ¿Profesor? Dígame. ¿Y esas no son novelas? Porque usted dijo que había escrito una novela nomás. Sí, una novela. Pero esta novela es de carácter detectivesco.
carácter policial. Por eso no la quise poner acá. ¿Ya? Ya. Y por último tenemos El Cuervo. El Cuervo, que fue escrito en 1845, que incluso los Simpsons hicieron una parodia de este poema, donde no sé si ustedes lo han visto, que sale... Sí, con Bart. Bart, muy bien, Bart es el cuervo, que le dicen nunca más, y Homero está en su estudio, y de repente aparece el cuervo, y se posa en el busto de Palas, y comienza a decirle nunca más, y él comienza a hablarle al cuervo, a encararlo, y el cuervo vuela alrededor de la pieza, gritando nunca más, y entonces es lo que... el cuervo representa lo que yo ya le había mencionado, este terror psicológico, ¿ya? Porque a él no le genera miedo el cuervo, le genera miedo lo que el cuervo trata de transmitirle, ¿ya? Entonces, jamás se deshace del cuervo, haga lo que haga, el cuervo siempre va a estar y siempre le va a decir, nunca más, ¿ya? Bien, entonces eso es con Edgar Allan Poe. Vamos a hacer entonces el cierre de la clase para ir terminando. Yo voy a mostrar algunos conceptos y ustedes me los van explicando cómo lo entendieron para irlo aclarando en el momento. ¿Ya? Bien, en primer lugar tenemos literatura gótica. ¿Qué significaba esto en qué se basaba la literatura gótica? No me acuerdo, profe. Ya, acuérdense, la literatura gótica era una literatura que se De generó Inglaterra. en Inglaterra, muy bien, en el siglo XVIII, que hablaba más de todas las características góticas como lo son las gárgolas, como son los demonios, los encantos, los hechizos, etc. Y en base a esta literatura nace la literatura de terror, ya en el siglo XIX, siglo XX, nace la literatura de terror. ¿Cuáles eran las obras más importantes, o que fueron las más importantes para iniciar esta literatura de terror? ¿Cuáles fueron los libros que iniciaron esta tendencia? Que una era un El gato negro, el monstruo que era como del agua, que se le metía a la mente a las personas. Ah, ya, ese El Tulu. Ya, bien, Tulu. Ya, y antes de eso, ¿qué había? Antes de eso, ¿quién le mostró los libros? ¿Cómo se llamaban? Que era un monstruo, uno era un monstruo que estaba construido con muchas partes. Era Einstein, es que se me olvidó el nombre, el que tiene las partes del cuerpo diferentes. El monstruo de Frankenstein. Ya bien, Frankenstein. Frankenstein fue el primer libro que inició esta tendencia. ¿Ya? Ese libro se confundía con literatura fantástica, porque ese libro obviamente trajo algo nuevo, jamás visto en la literatura. Profe, Dígame. y también Drácula. Muy bien, Drácula también trae este miedo a criaturas extrañas, a criaturas que el ser humano no tenía mayor conocimiento. ¿Ya? Bien, sigamos con la otra. Edgar Allan Poe. ¿Por qué fue tan importante Edgar Allan Poe para la literatura? Porque hizo un miedo psicológico, no tanto físico, sino más psicológico, más mental. Claro, hizo un terror más psicológico y no tanto físico. ¿Ya? ¿Cuáles fueron también sus obras más importantes? El gato negro, el delator del corazón, algo así, la del ojo del señor, la del hotel. Ya, La caída de la casa Asher. Sí, y... El cuervo. El cuervo. Muy bien. Muy bien. Esos cuentos entonces, o esas historias, trajeron lo que nosotros actualmente conocemos como el terror psicológico y pusieron algunos lineamientos a lo que debiera ser el terror. ¿Ya? Edgar Allan Poe fue la inspiración para muchos autores a nivel mundial. Es considerado el mejor escritor a nivel mundial. ¿Ya? Independiente de que Edgar Allan Poe tuviera la vida que tuvo y que se haya sido un alcohólico y que consumiera distintas drogas, independiente de eso, eso le permitió también escribir de la manera que lo hizo y se transformó en el mejor escritor a nivel mundial. Ahora, su fama no fue durante su vida. O sea, él durante su vida fue muy pobre porque todo se lo gastaba consumiendo alcohol. Y además que
que durante su vida fue muy difamado, la gente no lo quería, no lo respetaba por cómo se comportaba, ¿ya? Pero fue después de su muerte que su obra se le dio más reconocimiento, ¿ya? Durante su vida él fue muy pobre, no tuvo mayor reconocimiento que en los diarios, pero después su obra fue masificada a nivel mundial. Y ahí tenemos autores como Lovecraft y Stephen King, que tomaron estos ejemplos, como también Horacio Quiroga, que tomaron ejemplos de Edgar Allan Poe para crear su literatura, ¿ya? Y por último tenemos el cuento actual, ya que lo habíamos hablado ya en las diapositivas anteriores, que el cuento actual o la literatura de terror actual, ¿quiénes son los mayores representantes? ¿O quién es actualmente el mayor representante de la literatura de terror? Escritor de It, por ejemplo. ¿Cómo se llamaba? Stephen King. Stephen King, Stephen King. ¿Ya? que también creó El Resplandor. Claro, también escribió El Resplandor, que es una de las mejores películas a nivel mundial. ¿Ya? Bien, chicos. Bien, vuelvo a repetir entonces lo que dije al principio. No se vayan a olvidar desarrollar la evaluación formativa de lengua y literatura de séptimo básico. Este viernes la deben entregar ya al establecimiento, si es que no la han hecho ya. Sí o sí la deben entregar este viernes. Y deben hacer los trabajos de lectura. Profesor, yo la tengo que entregar mañana porque el viernes mi papá no puede. Mañana la vamos a entregar. Ya, no hay problema, no hay problema. La pueden entregar durante la semana, pero el plazo final es hasta el viernes. Y tienen que hacer el trabajo de producción de texto que les mostré, que es evaluado, ¿ya? Ustedes saben que los pueden mandar a mi correo o las dejan en el colegio y después yo las voy a retirar, ¿ok? Ya, chicos, entonces eso fue todo lo de la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido entretenido para ustedes y que hayan aprendido mucho hoy. Ya, chicos, entonces eso fue todo. Espero que lo hayan pasado bien. Cualquier consulta, ustedes saben que ya me pueden hacer llegar por el correo electrónico o por el WhatsApp, ¿ya? Cuídense mucho, espero que estén bien. ¿Ya? Profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien, cuídense.